Aquí hago un lamento tremendo también, porque tengo que decirlo, no puedo callarme. Y tengo que yo mismo clavarme la espada. Y lamento profundamente el llamado que Cristo hace a algunos como ministros. Lo lamento, ¿sí? No somos capaces de prestar un servicio del Evangelio de Cristo, de evangelizar a la gente en las iglesias, de hablarle de Dios, de hablarles de Cristo. Les hablamos de política, le hablamos de miles de cosas, pero no estamos centrados en el Evangelio de Cristo, ni en la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Los sacerdotes andamos errantes y perdidos también. Es una oscuridad tremenda. Lamento eso también, como lo dijo San Pablo en Romanos 15:16, ¿sí? No corregimos al ignorante, no enseñamos la verdad, dejamos cometer injusticias y atacamos la piedad, el piadoso, el que se acerca de rodillas ante el Santísimo. Le gritamos, levántese, y estamos quitando la piedad a la gente, y estamos quitando el amor a Dios a la gente. Y aquí se cumple Isaías 56:10, perros mudos malditos mis pastores, que fueron solo perros mudos que no ladraron, y que sí se hicieron al lado del mal, y tomaron vino y bosto, y se acostaron sobre cojines y divanes, pero a mi pueblo lo abandonaron. Ahí se cumple sobre nosotros también. Sacerdotes que no evangelizamos, sacerdotes que no catequizamos, sacerdotes que no decimos la verdad a la gente para consolarlos con una falsa misericordia. Y la falsa misericordia no puede existir. El pecado es pecado y el que lo comete se va al infierno. No puede existir. Aquí me duele decirlo porque soy yo el que me estoy atacando. Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 28:19, vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado. No lo que usted piense, padre, de psicología, de parapsicología, de lo que usted quiera. No, la doctrina de la gente no. Enseñe lo que yo le he mandado. Y lo que Jesús mandó está en la palabra de Dios y en la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Y eso debemos respetar a nosotros los sacerdotes. ¿Sí? Ay de mí, dice San Pablo en Corintios 9:16, ay de mí si no predico el Evangelio. El mismo Pablo se condena, se acusa si él no predica el Evangelio de Cristo. Y él mismo le dice a los Gálatas, si una persona o un ángel de Dios o quien sea, le llega a predicar un Evangelio diferente al Evangelio de Cristo. Zacarías nos da el clamor, dice el profeta Zacarías, pastores que han abandonado las ovejas. La clave está en enseñar lo que Cristo nos ha mandado, para que nadie perezca por falta de conocimiento, dice el Señor. Mi pueblo perece, muere por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y así todos adquieren un discernimiento bien entre el bien y el mal si enseñamos. Si enseñamos entonces la verdad, la doctrina, el Evangelio, la gente va adquiriendo un discernimiento entre el bien y del mal. Hebreos 5:14. Crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos dice San Pedro en su segunda carta 3:8. Jesús nos invita a captar las enseñanzas de Dios en Timoteo 2:10, a captar las enseñanzas de Dios. Esto es lo que debemos recordar. Si alguno enseña otra cosa que no atiende a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la verdad entregada, está cegado por el orgullo y la soberbia. 1 Timoteo 6. Cegado por el orgullo y la soberbia. Quien no quiera enseñar el Evangelio y la doctrina de la Iglesia. No podemos salirnos de ahí, porque es un depósito de fe durante 20 siglos. Nadie la puede quebrantar.
Y hoy le estamos quebrantando. ¿Sí? Por eso digo que la tiniebla y la oscuridad ya llegó a nuestros ¿qué? Hoy podemos decir que hay muchos atropellos a la santa doctrina del Evangelio, a la moral y a la verdad. Si alguien se atreve a hablar conforme a la verdad, gritar el Evangelio conforme está el Evangelio, y hablar de la doctrina de la iglesia conforme está en la doctrina, inmediatamente lo callan o le dicen que está en el pasado y que no ha entrado al progreso ni a las nuevas fuerzas y cambios de la iglesia. Automáticamente. Eso dentro de nosotros mismos. ¿Qué procura o qué mal trae esta falsa doctrina o falsa evangelización? ¿Dónde recae la maldad? En los fieles. ¿Y dónde se muestra esa maldad? En la falta del respeto a Jesús sacramentado. Es tremendo la falta de respeto que hoy hay a Jesús sacramentado. Falta de respeto a Jesús sacramentado. Los templos parecen más bien burdeles. Se entran con vestidos con chichis por fuera, minifaldas, pantalones apretados, hablando, chismoseando. ¿Cómo puede una mujer en minifalda hacer reverencia a Cristo? ¿Cómo? Falta de reverencia a Cristo. Jesús sacramentado está siendo anulado. Los celulares suenan en la misa, los contestan y hasta sacerdotes han contestado el celular dentro de la misa. Eso es falta de respeto al sacrificio perpetuo, puro y santo que es la Eucaristía. Falta de respeto por donde venga. Una oscuridad, una falta de amor. Nos atrevemos nosotros los sacerdotes, y no estoy de acuerdo en dar la comunión en la mano. Yo no estoy de acuerdo. Respeto. Pero debo respetar, y respetaré siempre, pero no estoy de acuerdo, porque la carta apostólica o lo que dieron para dar la comunión en la mano es muy clara. Dice que ningún sacerdote puede obligar a un fiel a recibir la comunión en la mano, pero sí lo puedo obligar a recibirla en la boca. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver que yo la reciba en la mano? Nada. Es Cristo, decía alguien hace poco, antes mejor porque me lo llevo al puesto y lo adoro. Y le dije, mire Señor, le explico con un ejemplo. No es que sus manos sean más sagradas que las mías, ni más, perdón, sus manos más santas que las mías. Porque si yo dijera que yo soy más santo que usted, estaría pecando. Y reconozco su santidad, reconozco su amor a Jesús Eucaristía, reconozco sus oraciones, su estado ante Jesús Eucaristía, lo reconozco. Pero desgraciadamente usted no fue consagrado para tocarlo a Él. Yo sí, y le expliqué con un ejemplo. Dije, mire, ahí está su esposa, usted la toca, ¿sí? ¿La ha abrazado? Sí. ¿La ha besado? Sí. Ahora permite que yo, sacerdote, la toque y la abrace. Ah, no, ¿por qué? Ah, usted fue consagrado para tocarla a ella, y yo fui consagrado para tocarlo a él, no usted. ¿Esto a dónde nos ha llevado? ¿Esto a dónde nos ha llevado? A tanto sacrilegio, robo de Jesús en los templos. Eso nos ha llevado allí. La falta de respeto a creer que Dios está en un pedazo de pan. Y si es Dios, y si es el mismo Dios que está en el cielo con toda su plenitud, con toda su totalidad, y si es el mismo Dios que estuvo entre nosotros aquí en la tierra, merece el mismo respeto. Si yo creo, el mismo respeto. Si yo pierdo el respeto a Jesús, me vale más el vaso sagrado, ¿sí?, que el mismo Jesús. Y entonces Jesús les decía, hipócritas, ¿qué santifica el altar? ¿La ofrenda o el altar?
Estamos haciendo hipócritas. Estamos venerando más el altar, venerando más los vasos sagrados que la misma real presencia de Jesús en la Eucaristía. Y eso nos ha llevado a tanto sacrilegio. Y un país que pierda la adoración a Jesús sacramentado se va al piso. Se va al piso. Pierde los cimientos de todo su ser. Por eso vuelvo a decir, nos atrevemos a quitarle la devoción a la gente. ¿Con qué derecho, Padre, lo digo con dolor, y soy sacerdote, con qué derecho le quitamos la fe a aquel que dobla la rodilla? ¿Con qué derecho le quitamos la fe a aquel que trae sus manos entrelazadas pensando en Dios? ¿Con qué derecho le digo, extienda tu mano? ¿Con qué derecho le estoy robando la fe a él? La piedad, el amor, el respeto. Me convertí en ladrón de las mismas gracias de Dios, siendo repartidor de gracias de Dios. La casa de Dios se convierte entonces en cueva de ladrones. Mateo 21:13. Cueva de ladrones. No se puede aceptar como bueno lo que a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia es malo. No se puede aceptar como bueno. ¿Sí? No sé si me hago entender. Están como callados. Lo que estamos viviendo hoy, ¿por qué tanto mal cae sobre nosotros? Y la palabra responde, porque mi pueblo ha olvidado mis mandatos y mis mandamientos. Por eso tanto mal recae sobre nosotros. Pero estamos perdiendo. Misas light. Escucho uno a la gente que dice, yo voy a tal padre porque la misa demora 15 minutos. Yo voy a tal padre porque es de media hora. Ay, a mí no me gusta la misa de 1 hora. Bueno, ¿quién es usted y quién soy yo para darle el tiempo a Dios? Si la Eucaristía es un éxtasis del amor de Dios que se dona, de la entrega de Dios que se da, si es el misterio infinito que nos une el cielo con la tierra, si es la intimidad del sacerdote con su Señor y la entrega de Dios a su pueblo, ¿por qué yo le mendigo el maldito tiempo si Él es dueño del tiempo y la eternidad? No entiendo ahí. Ay, no entiendo. ¿Para qué me ordené sacerdote? Si las mujeres cuando se casan, el marido de casa, quiere que la cama nupcial dure 3 horas, ¿por qué quiero que el misterio más infinito y el éxtasis más grande dure 5 minutos? Estamos robando la gracia, la adoración, lo hacemos a prisa, la carrera. Y ningún sacerdote puede cambiar la Santa Liturgia. No se puede adaptar, vuelvo a decir, lo que el Evangelio y la Santa Doctrina de la Iglesia enseña. No se puede anunciar un Evangelio diferente al de Cristo, que sea anatema, dice San Pablo, Gálatas 1:11. Aquellos que lo hacen buscan su propia gloria. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres. 1 Tesalonicenses 2:15. Hay una corriente fruto del progreso que dice que no se debe enseñar, que cada uno viva su creencia. Es otra cosa diferente también. Eso lo estamos viviendo. Hay una fuerte corriente progresista que cada uno de nosotros vivamos nuestra creencia. Que no importa en qué creemos, todos tienen parte de la verdad y todos tienen parte de bueno. Y eso nos está llevando a una sola iglesia universal, que será la falsa iglesia y prostituta, anunciada por la palabra de Dios. Sí. Porque si no captamos nuestros mandamientos, nuestros mandatos, nuestros preceptos, nuestras leyes, estamos fuera de lo mandado por Dios.
Por eso seguirlo a Él no es fácil. Y por eso les decía al inicio, puede ser que lo que yo les diga hoy, yo mismo lo esté, ¿qué? Cometiendo y haciendo. Pero hace una reflexión profunda en esta crisis que he tenido esta semana. Crisis, porque lo han dicho varios. Padre, ¿qué tiene? No sé. He llorado, he estado triste, no sé qué me pasa, ha sido una confusión dentro de mí mismo. Y me he puesto, esto lo hice anoche. ¿Sí? Una corriente fruto del progreso que dice que no se debe evangelizar y que cada uno vive a su creencia, su propia fe, y que cada uno tiene algo de bueno. En todos los hombres y en todos los seres hay algo de bueno, porque dice la palabra de Dios, todo lo que creó Dios es bueno. Por tanto, hasta los hombres más malvados y perversos del mundo tienen algo de bueno porque fueron creados por Dios, pero no tienen la verdad, que es diferente. Puedo decir que hasta Luzbel tiene algo de bueno porque fue creado por Dios. Pero en la separación que él decidió separarse de la luz, se quedó sin bueno. Decidió por voluntad propia separarse. Para salvarnos se necesita algo más que ser buenos. Se necesita caminar, tender hacia la santidad, la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Nadie, si no es santo, puede ver al Señor. Es aquí donde Dios nos atrae hacia Él. No sé cómo explicarlo. Imagínese un sol reluciente, inmenso, grande. No lo podemos ver porque ese sol reluciente está detrás de las nubes, y entre las nubes deja salir sus rayos que llegan a todos nosotros, y nosotros nos extasiamos en ver la hermosura del sol, la belleza del sol que está sobre las nubes y llega y nos atrae. Quizás para algunos les es indiferente, para otros los atrae, otros se contemplan, otros toman fotos, otros quizás dicen bendito sea Dios lo que me está dando, y lo alaban y glorifican. Así es la misma bondad de Dios que llega a los corazones para traerlos hacia Él, para llamarlos hacia Él. Quizás algunos se queden entre las nubes, quizás otros solamente queden parados, quizás otros solamente observen, vayan a los retiros a tomar fotos nada más, pero no a cambiar de vida, ni a un compromiso. Y Jesús dijo, sean santos o perfectos como mi Padre y yo. Ese es el reto más grande, hijos. No basta ser bueno. Dios quiere y desea gente santa. Debemos huir del mal, ser perfectos como el Padre es perfecto. Mateo 5:48. Fue dicho a todos los hombres, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. 1 Corintios 1:12. Eso le fue dicho a todos los seres, sean perfectos como yo y Padre son perfectos. A los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos. Levánteme la mano los santificados en Cristo Jesús. A ver, los bautizados, los que creen en Jesús, los que creen en sus enseñanzas, los que lo siguen, los que han aceptado la salvación en Jesús, levánteme la mano. Ajá, ustedes son llamados a ser santos porque ya son santificados. ¿En quién? Ya nos regaló la santidad. Lo que toca es que se nos note. Ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El mismo San Pablo dice, para permanecer ante Él irreprochables por el amor. Ahí es donde la marrana quebranta, ¿cómo dicen ustedes? Tuerce el rabo. ¿Cómo permanecer ante Él irreprochables? Sin tener un reproche ante el amor. Y es aquí donde Dios que nos creó, el Dios que nos hizo, el Dios que nos formó, el Dios que nos mandó aquí, estar aquí, ese Dios nos dio una libertad. Haga lo que quieras.
pero nos permitió descubrir entre nosotros la belleza del amor. La belleza del amor. Si vemos la primera iglesia, la primitiva iglesia, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los grandes mártires, la iglesia de los que empezaron a ser testigos de Jesús, unos cuantos ante un mundo. ¿Qué había de diferencia entre esa primera iglesia y esta última fase de la iglesia? Llamémoslo así. En la primera iglesia, ¿qué había? En la primera iglesia, la santidad de los miembros de la iglesia eran como una vid verdadera que estrangulaba la falsedad que había alrededor. La muerte de sus miembros producía más miembros santos. La entrega generosa de sus miembros producía la entrega de otros miembros iguales. No les importaba, como dice la carta a los hebreos que leyeron esta semana ustedes. ¿Sí la leyeron o no? Algunos de ustedes fueron encarcelados, mutilados, quemados, asesinados, pero permanecieron fieles al Señor. Esa era la primera iglesia. La gente estaba convencida en la primera iglesia que Cristo era el Señor y el centro de la historia. Y no importaba qué dijera el gobierno, no importaba el gobernador, ni Herodes, ni nada. Lo importante era que eso era lo que yo creía y caminaba con esa verdad fija como un escudo inquebrantable. No importaba que mataran a mis hijos, porque a muchos les mataron sus hijos y no renegaron de la fe. Permanecieron firmes hasta el final. Era una iglesia santa. Su misma santidad estrangulaba, destruía, aniquilaba lo que había alrededor. Y la gente se preguntaba, ¿sí?, ¿cómo es posible que estos aguanten tanto? ¿De dónde le viene esa fuerza extraordinaria? Y se convencían. El mismo San Pablo dice, voy entre cadenas anunciando el Evangelio de Cristo. Y por todas partes la muerte de Cristo en mí, para que esa fuerza de la muerte en Cristo dé vida a ustedes. Una fuerza increíble. Increíble, ¿sí? Hoy esa fuerza de santidad de la primera iglesia, ¿sí?, que estrangulaba la falsedad de los demás. Vuelvo a decir, miremos la guerra de Diocleciano en los años 200, gente quemada, gente asesinada. Toda esa fuerza de los mártires nos levantó y la iglesia se sostuvo, ¿sí? Hoy al contrario, hoy vivimos la gran apostasía. Hoy vivimos la gran apostasía. Rechazo a Dios por parte de esta generación malvada y perversa. La vid es estrangulada, en lugar de estrangular es estrangulada. Por la falsedad y la mentira satánica. La santidad de la iglesia es estrangulada hoy en día, es estrangulada por nosotros, sus propios miembros, que no queremos someternos a la verdad suprema de Jesucristo nuestro Dios y Señor. ¿Sí? Usted está estrangulando. Vivir a espaldas de la verdad. Hoy queremos eso. Queremos vivir a espaldas de la verdad. Déjenme hacer una comparación, quizás aquí está tontilla, pero sucedió quizás. Muchos de nosotros nos preguntamos quizás algún día, ¿cómo Luzbel, siendo el ángel más preciado por Dios, fue capaz de abandonar a Dios? Y cómo miles de millones de ángeles fueron capaces de seguirlo a Luzbel y no contemplar la gloria de Dios que estaba ante sus ojos.
¿Cómo es posible que contemplaron la criatura y no al Creador? ¿Dónde empezó el mal de esos ángeles engañados por Luzbel? ¿Qué fue lo que les pasó? Y entonces podemos hacer una comparación. El sol y la luna. Supongamos que Dios es el sol y la luna es Luzbel. ¿Quién es más grande? ¿Cuántas veces? Si la Tierra es 1.300.000 veces más pequeña que el Sol y la Luna 39 veces más pequeña que la Tierra, ¿cómo es posible que la Luna sea capaz en un momento de tapar el Sol y producir un eclipse? Y parece que la luz del Sol queda oculta. Y que ese pequeño planeta fue capaz de aparcar la intensidad del inmenso astro rey. Pues los demonios se quedaron contemplando más a Luzbel. Y le era más fácil contemplarlo a él. Era un ángel bueno, hermoso, maravilloso, encantador. Tenía destellos de Dios. Era su criatura, hecha por sus propias manos y toda la belleza que le quiso dar. Así que para las criaturas le era más fácil contemplar a Luzbel porque se dejaba más ver que la grandeza del mismo Dios. Para ustedes es más fácil ver la luna que ver el sol, ¿o no? Y admiramos más la luna y hacemos hasta poemas de la luna. Y sin embargo la luna no tiene luz propia, la recibe del sol. Luzbel no tenía luz propia, la recibía de Dios. Pero los ángeles empezaron a ver a Luzbel más que a Dios. Y poco a poco la soberbia de Luzbel lo fue engañando. Y así se fueron ellos haciendo detrás. Si yo me hago detrás de Luzbel, ¡tum!, y miro hacia allá, no puedo contemplar ¿qué? El sol. Solo quienes se pusieron frente al sol pudieron contemplar las maravillas del sol, aunque los rayos del sol no dejaban ver el esplendor inmenso de su rostro, su amor, su fidelidad, su mansedumbre y su humildad. Pero lo querían ver y anhelaban verlo. Y estos ángeles se fueron creciendo en ese amor hacia Dios. Hoy nosotros estamos lo mismo. Si nosotros nos hacemos detrás de todas estas cosas que está diciendo el mundo, que está permitiendo el mundo, estamos ofuscando, apagando ¿a quién? A Dios. Estamos apagando a Dios. Y estamos llamando pecado a nada. Hay gente que está en adulterio y comulga. Y uno dice, no puede comulgar. Y me dice, es que el Padre me dio permiso. ¿A quién estás contemplando? ¿A la criatura o al Creador? ¿Quién es el que te hizo? ¿Quién es el que te formó? ¿A quién tienes que entregarle cuentas? ¿Al Padre o a Dios? ¿Por qué se deja ofuscar? ¿Por qué se deja robar tu fe? La apostasía que estamos viviendo. Todos creemos en Dios, pero nadie le hace caso. ¿Qué es la causa de esta apostasía, de esta generación? La ignorancia religiosa de los hijos de Dios. Somos ignorantes religiosamente. Desconocemos las bases de nuestra fe, los cimientos de nuestra fe. A veces ni siquiera el credo que resume las verdades de la fe no lo sabemos. Adelánteme la mano a las personas que no se saben el credo, porque lo voy a preguntar sin miedo. A ver, no se lo voy a preguntar al que levante la mano. El que no levante la mano se lo pregunto. A ver, el credo. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ni para qué cuento. ¿Se da cuenta? Ni siquiera el resumen de una verdad tan pequeña en el credo no lo sabemos.
¿Y qué dice? Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de todo lo visible. Entonces nadie me venga a hablar que venimos por evolución, que venimos de tal cosa. Yo creo en Dios Creador. Ahí está ya una verdad. Y debo sostenerme en ella. Sucumbidos. La gran ignorancia de nosotros. ¿Los hijos de quién? ¿Por qué ignorantes? No enseñamos en lo primero. Nosotros no queremos enseñar. Los pastores no queremos enseñar. Los teólogos no quieren enseñar conforme a las verdades. Quieren tener una teología de ellos. Propia, una corriente propia, pero no la base principal. Confusión se produce en el pueblo de Dios. ¿Sí? Todos queremos enseñar mi verdad, pero no la verdad. ¿Qué es? Hay confusión. ¿Sí? Eso es lo primero, no queremos enseñar. Lo segundo, ustedes no quieren aprender. El sacerdote se mata y dice: retiro espiritual o retiro evangelización este fin de semana para todos los matrimonios. Se presentan dos. Y los dos que se presentan tienen un 80 y el otro 90. Y el padre preparó su retiro y sale. A ver, ¿estoy diciendo mentiras? Ustedes no quieren aprender. Quieren al Dios que les sane, que les libere, que les cure, que les dé. Pero no quieren aprender de Él nada. Nada. Curso bíblico. Van 3 viejas del pueblo. Retiro para jóvenes. Y se predicó por todos los ranchos y todo. Hay que ir a la casa, pedir un permiso a los papás para que dejen ir al joven al retiro. ¿Sí? Fiesta en Santiago, la gran banda. No van a la casa ni piden permiso. Allá llega la multitud de jóvenes. No quieren aprender. Y por eso andan ignorantes. Ignorantes. Y para Satanás les sirve esa ignorancia. No hay peor mal que el que no saber. ¿Entendido? No les interesa conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así Dios se convierte en el gran desconocido, como dice la palabra. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. ¿Sí? Los que conocen a Jesús se cierran a las cosas del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No le pertenecen a este mundo. Es una verdad total. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos da miedo? Vivir a espaldas. No olvide que estamos a las espaldas. La ignorancia nos lleva a estar a espaldas. ¿A contemplar qué? A la criatura y no qué. ¿Y no qué? Al Creador. Entonces mucha gente se sale porque la catequista es corajuda, porque el padre toma, porque llegó tarde, porque lo regañó, por tal cosa. ¿Qué importa, amigos? Ellos se entregarán cuentas, pero lo que es mi Dios y mi Señor, yo no puedo soltarlo. No puedo contemplar a la criatura. ¿Debo contemplar a quién? Creador. ¿Sí? Al Creador. Otra cosa que nos estorba hoy. La cruz de Cristo, símbolo de la salvación. San Pablo dice: ciertamente la cruz es una necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan es fuerza de Dios. 1 Corintios 1:18. No queremos tener la cruz de Cristo. En dos maneras, las voy a explicar las dos maneras. Primero, estamos sacando aún de los templos de nuestra casa y de nuestras predicaciones a un Cristo crucificado. Y estamos hablando duro, fuertemente, predicando un Cristo resucitado. Pero para resucitar se nos olvidó que tuvo que pasar por el duro calvario. No se puede separar la resurrección
del Calvario. Cruz y resurrección van unidos. Los templos están quedando vacíos de un Cristo crucificado. Nosotros también estamos quedando vacíos de un Cristo crucificado, ¿sí? La mayoría de los creyentes huimos del compromiso. Segundo, del esfuerzo, del sacrificio. No nos gusta el dolor, la cruz. No nos gusta. Nos ha enseñado la ciencia que todo tiene solución, que el dolor lo podemos quitar. Diga usted ahorita, tengo dolor de cabeza, y más de uno le va a decir, tome un paracetamol. Y ahí lo traen. Porque no nos gusta el dolor. Huimos del dolor, del sufrimiento, del sacrificio. Si el dolor humano del cuerpo nos produce dolor, miedo, ¿cuánto más nos va a producir el dolor espiritual? Cuando tenga que comprometerme de verdad, cuando de pronto tengan que hoy ser mártir, porque tiene que haber una nueva fuerza de martirio. Yo creo que el martirio de hoy debe ser los defensores de Cristo Eucaristía. ¿Sí? Yo creo, y me voy hacia allá. Los que sean capaces de sacrificar tiempo, lo que sea, por Cristo Eucaristía. Los que sean capaces de enamorarse de Jesús Eucaristía. ¿Sí? Y unido a la Santísima Virgen María.